¿Estás, por favor? No me está aceptando. Ahora recién. Muy bien. Ya, perfecto. Vamos a compartir la pantalla. Bien, ahí está. Alexia, muy bien. Hoy nos corresponde desarrollar la semana 6, evolución del español y uso de grafías o letras. ¿Ya? Vamos a desarrollar cómo la lengua que tú y yo hablamos en este momento ha pasado por una serie de, no sé si llamar la cambios, transformaciones, más que transformaciones, diríamos enriquecimiento, empoderamiento. ¿Qué más? ¿Qué más? Recepción de culturas y de otras lenguas, influencias de otras lenguas. Repito, por favor, la lengua que tú y yo hablamos en este momento se llama castellano o español. Ahí está la disyuntiva, jóvenes. Ahí está la disyuntiva. ¿Llamamos castellano? ¿Llamamos español? Hoy vamos a salir de dudas. Vamos a descubrir cuál es el nombre de la lengua que tú y yo hablamos en este momento. Revisaremos las lenguas prelatinas. Pre significa antes de latín, romanización de Hispania, lenguas romances, préstamos lingüísticos, extranjerismos y el uso de grafías. Buenos días, Matius. ¿Cómo está Marve, Patricia, Jeffrey, Alexandra? Buenos días. Estamos iniciando recién la sesión, no se preocupe. Ahora sí, ya teniendo qué es lo que vamos a desarrollar, el contenido, pasamos a la historia del español. Estimados estudiantes, hoy nuestra sesión más se va a centrar en la parte histórica que regla o norma gramática del español. Vamos a hablar más de historia. ¿Ya, estimados estudiantes? Bien. Se habla de lenguas prelatinas. Pre, antes del latín. Antes del latín. El espacio, lugar donde hoy se encuentra España, geográficamente hablando, ¿ya? Se llama la península ibérica. No olvidar o confundir con la península itálica, que hoy ocupa Italia, o con la península balcánica, que ocupa Grecia. Península ibérica. Antes que Roma invadiera la península ibérica, se hablaban las siguientes lenguas: ibera, la lengua celta, vasca, púnico-fenicia, lengua tartesia, la fusión de celta más íbera, celtíbera, entre otras lenguas.
Es como si fuera Perú, lenguas preincas. Antes que los incas se expandieran en el Tahuantinsuyo, había, por ejemplo, pequeños reinos. ¿Quién no recuerda, por ejemplo, el reino de los Chinchas, los Chachapoyas, los Cañaris, los Moches, los Sechuras, los Tallanes? Y cada región o cada reino tenía su propia lengua. La lengua tallana, la lengua sechura, la lengua moche, la lengua virú. Todas esas lenguas se extinguieron con la expansión de los incas. Incluso época del Tahuantinsuyo, todavía esas lenguas se mantenían. Con decirte, por ejemplo, una de las últimas hablantes de la lengua moche falleció en el año 1954. Hasta el siglo XX se hablaba, o sea, existía la lengua moche. Por ejemplo, cerquita aquí a Lima, Yauyos, el Jacaru, sí, Cauqui. Hay una lengua cerquita, Yauyos, que está en proceso de extinción. Tiene 120, 25 aproximadamente de hablantes. Más bien, con la última encuesta de INEI, ha crecido esta lengua en número de hablantes. ¿Eso qué significa? Que se ha tratado de rescatar, revalorar, transmitir esta lengua. Y podemos comentar más. Así sucedió en España. La lengua vasca es la única que pervivió a lo largo de la historia, puesto que el terreno que ocupaban los vascos era de difícil acceso. Es como si fuera Braem en Perú. Por la exuberancia de los árboles, lo pletórico que es nuestra selva peruana, hace difícil el acceso a ella. Es una inmensidad, jóvenes. Por ejemplo, con decirle, en el Braem, Valle del Río Apurímac, N y Mantaro, actualmente se encuentran los narcoterroristas. Algunos dicen huestes de Sendero Luminoso, camarada Alipio, Raúl, los hermanos Quispe Palomino. Ellos son dioses. ¿Por qué? Porque el acceso es imposible. Difícil. Motivo por el que ellos estarán siempre. Así era el terreno que ocupaban los vascos. No fueron conquistados, no fueron dominados. Y hasta hoy, por ejemplo, este espacio geográfico se llama el País Vasco. Y los varones que conocen del fútbol me van a decir los equipos del País Vasco, equipos deportivos. Real Betis, Atlético Bilbao, ¿quién más? Son dos equipos más representativos del País Vasco. Y yo recuerdo una vez, hace 6, 7 años atrás, Perú jugaba un partido amistoso. La selección del fútbol peruano jugó con la selección del País Vasco.
Perdimos 6-0. Recuerdo ese partido. Ya. Más o menos ya tenemos panorama. La península ibérica, con sus lenguas nativas. Vamos a hablar así. Es como si fuera Perú. Asháninca, Aguaruna, Jíbaro, Machigüenga, Bora, Ticuña. Son lenguas amazónicas. Bien. Eso es en cuanto a las lenguas pre-latinas. Repito, pre antes de latín. Posteriormente, en el siglo III, 318 a.C., se produce la romanización de Hispania. La península ibérica es invadida por los romanos. Recuerden por historia, primero fueron los griegos, que invadieron casi toda Europa, dominaron. Posteriormente, los romanos. Por historia tú conoces las guerras médicas, las guerras púnicas, quiénes fueron los cartagineses, los esparta, ¿sí? Bien. Roma invade la península ibérica, por ende, lleva su cultura. ¿Y cuál es el aporte de Roma para España? Llevaron su lengua, el sermo vulgaris, el latín vulgar, el latín vulgar. Ojo, en Roma había dos tipos de latín. Un latín que hablaban los emperadores como César Augusto, Julio César, los filósofos Marco Tulio, Cicerón, los poetas Ovidio, Horacio, Virgilio. Uno de los dramaturgos fue Terencio, que escribió El Eunuco, una obra dramática, comedia, no, sí, drama. El latín culto. Mira, fíjense, ¿eh? El latín culto. Ellos eran unas personas cultas. Pero había otro latín que hablaban los soldados, el ejército, el pueblo mismo, los comerciantes, llamado el latín vulgar, o en su denominación inicial, sermo vulgaris. Cuando el latín llega a la península ibérica, ¿sabes qué va a suceder? ¿Sabes qué va a pasar con el latín? Va a dar surgimiento a otra nueva lengua, llamada lengua romance. ¿Qué es lengua romance? Es la fusión de latín más una lengua de la zona. O sea, podría ser una lengua celta, una lengua tartesia, una lengua íbera, una lengua de la zona, una lengua regional, se va a fusionar con el latín y va a dar surgimiento a la lengua romance. Lengua romance. Entonces, aquí
Es al revés. Vamos a copiar. Así es. Así es. Latín vulgar más una lengua de la zona, lengua romance. Y las lenguas romances, lenguas cuya madre fue el latín, son las siguientes: castellano, gallego, catalán, francés, italiano, portugués, rumano, sardo, occitano, doble C, occitano, dialectos réticos. Ojo, no está el inglés ni el alemán. Cuidado, inglés y alemán no son lenguas romances. No tuvieron como madre al latín. La lengua romance en otras fuentes jóvenes van a encontrar con el nombre de lenguas neolatinas o románicas. Románicas. Son los mismos, ¿ah? De diferentes denominaciones, pero la idea es la misma. Tanto castellano, gallego, sardo, catalán. Actualmente estas lenguas se hablan en España. Por ejemplo, a ver, una anécdota. Esto siempre les decía a mis estudiantes. Eh, un amigo de Ayacucho, nuestro compoblano, decimos paisano, viajó a España. Antes viajar a España era bastante gratificante porque había mucha demanda laboral y lo mismo pasaba con Argentina. Muchos peruanos viajaron a Argentina, incluso tengo familiares que radican en Argentina y cuyos hijos son argentinos. Y cuando juega Perú-Argentina, ellos se hinchan por Argentina. Cuando juega Argentina con otro país y publican en su Facebook, hoy somos Argentina, vamos a Argentina. Entonces le digo, ¿que ya no eres peruano? No, es que mi hijo es argentino. Bueno, es otra discusión. Entonces era bueno viajar a España. Después regresa, cuando usted y yo sabemos que por la crisis mundial económica hace 4 o 5 años atrás, 5 años atrás, sí, crisis mundial económica. Regresa y yo le digo, ¿habrás tenido problemas con la lengua en España? Por ejemplo, uno viaja a Francia. A ver, varones, podrán conversar fácilmente con Franck Ribéry, Kylian Mbappé, o viajas a Alemania, Bastian Schweinsteiger, Neuer. Varones saben a quiénes me refiero. Difícil, quizá imposible. Pero viaja a España. Ah, fácil, pues. No. Mi amigo de Ayacucho me dice, fue difícil adaptarme. No, no. ¿Que acaso en España no hablan castellano? No, me dice, no. Yo estuve en el mismo pueblo que Lionel Messi. ¿Dónde? Varones, ¿dónde? ¿Dónde?
Barcelona, muy bien, Alexia, excelente, mira, varones están quedando, o sea, Alexia, muy bien. Barcelona. ¿Saben qué lengua se habla en Barcelona? Cataluña, claro. Catalán, la lengua catalán, o catalana, la lengua catalana, catalán. Y yo quisiera que pregunten al profesor Lucas, Enrique Lucas Salazar, a propósito de mi amigo, ¿por qué país Cataluña se quiere separar de España? Esa es otra discusión. Catalán, ¿cómo se escribe, por ejemplo, Barça? Barça, varones. Barça, al final, sano, no, barca, ajá, muy bien, pero esa C, Matius, esa C tiene su colita. Claro, no tenemos símbolo en nuestro teclado, Barça, barca, ajá, claro. La C tiene su colita, sí. En este momento tengo una compañera de la universidad que vive en Cataluña y las palabras que ellas las usa son diferentes de nuestro castellano. Por ejemplo, ellos usan más el vos. Ahí está, muy bien, Brian. Excelente, ahí está Barça, en Cataluña. Y no sé si será Barça, yo no puedo opinar porque no conozco en Cataluña, no podemos decir. En castellano decimos Barça, pero no creo. Tendría otra pronunciación. En este momento tengo una compañera que está en Cataluña y habla más vos. Ya no habla de tú, sino vos, así como en Argentina. Seguimos. Al otro lado se Profesor habla, Eddy, profesor, buenos profesor Eddy, días. Sí, ¿cómo está, profesor profesor Alex, Eddy? buenos días. ¿Cómo está? Buen día. Disculpe que interrumpa su clase. No se Eh, preocupe. la semana pasada me olvidé indicar algo muy importante para la capacitación del día de hoy. Algo muy importante. Solamente cuestión de 10 minutos, 10 segundos, perdón. A ver, ¿puedo, no, profesor? Adelante, maestro. Ya, permítame. A Sí. ver, chicos, buen día. Para la capacitación del día de hoy, lo primero que deben de hacer es ingresar a su correo institucional, ¿correcto? Por favor, y luego vincularse con el enlace que se le ha enviado, ¿ok? Ojo, solamente van a ingresar a esa capacitación los alumnos del CEPE, ¿correcto? Aperturan su correo institucional y se conectan con el enlace que se le ha enviado, ¿ok? Nada más eso, profesor, disculpe usted, ¿ok? No se Puede preocupe. continuar. Muchísimas gracias. Excelente. Permiso. Gracias por la información. Estimados estudiantes, ya han escuchado la notificación, el informe de nuestro profesor coordinador de Se Preguntes. Parece que ya se acerca el examen, ¿no? Bueno, es que sí. ¿Rindieron simulacro, jóvenes? A ver, me avisan, me confirman el día domingo último. ¿O es que, no, gracias, Alexia. Significa que recién va a ser este domingo. Ya, muy bien. Para eso nos está pidiendo capacitación. ¿Cómo ingresar? No, el simulacro será el 17. Ajá, muy bien. Significa que de aquí de 2 semanas, las siguientes 7, terminamos 8 y con la misma rendimos el primer examen parcial, ¿sí? Y para ello justamente es el simulacro. Vamos a simular que estamos en el examen. Yo diría más que el contenido, jóvenes, de ese simulacro, sería el proceso, ¿ya? Cómo rendir, cómo marcar, cómo observar las preguntas, las alternativas. Cuidado, cuidado, yo ya tengo experiencia de esto. Sé que estamos en el mundo de la tecnología. Algunos dirían, profesor, súper sencillo, pero hay quienes se puede escapar, por ejemplo, en la universidad. No en esta donde estamos, no en otra. La señorita rindió su examen parcial, ¿ya? Rinde su examen parcial. Incluso yo soy testigo que ella rindió. Pero ¿sabes qué ha pasado? Al momento de terminar el examen, ella marcó todas las alternativas, todas las preguntas, las ha resuelto,
Y al momento de terminar, no pone enviar. No sé cómo ustedes se rinden, ¿ya? Solamente les comento la anécdota, pues, ¿no? No envía las respuestas, solamente se quedó marcando y se va. Al día siguiente se acuerda recién, profesor, no envié mis respuestas. O sea, en su máquina se ha quedado así nada más, sin enviarse. Y ella tiene nota cero, cero. Y está convencida que aprobó ella. Contestó bien, pero al no enviar, tiene cero. Y él se pesa, se lamenta, profesor, no puede ser. ¿Cómo es que yo soy experta en tecnología? ¿Cómo me puede pasar esto? Por eso simulacro, jóvenes, ¿ya? Más que el contenido, más que sus respuestas, preocúpense el proceso, la forma de envío, la forma de marcar, la forma de pasar a otras preguntas. Recuerden que la pregunta que se plantea Melanie no es la misma a Yesenia. O sea, es al azar. A ti te puede tocar, puedes empezar por la pregunta 10, puedes preguntar 58, y es al azar, ¿verdad? Pero al final rinden el mismo examen. Ya, jóvenes, tengan mucho cuidado. No se confíen. Bien, continuamos. Estuvimos en lenguas que se hablan en España: catalán, gallego, castellano. Por ejemplo, hoy en día, la ciudad donde se encuentra Sergio Ramos. A ver, Sergio Ramos, ¿quiénes más están? Marcelo, está Rafael Varane. ¿Quiénes son los jóvenes? Jugadores de Real Madrid. ¿Qué lengua se habla en Madrid? ¿Qué lengua se habla en Madrid? ¿Qué lengua se habla en Madrid? ¿No recuerdan? Claro, Brian. Español. O castellano. Castellano. De ahí viene Castilla, pues. Castilla. Castellano. Pero vamos a enterarnos cómo es que surge el castellano, ¿ya? Bien. Eso es, ya los romanos invaden la península ibérica y se forman las lenguas romances, como las que estamos mencionando aquí. Recuerden, no está Alemania, no está inglés. ¿Eso qué significa? Que tienen otra influencia, otro proceso de formación, o se han formado posteriormente a las lenguas mencionadas aquí. En el año 711, ¿recuerdas? Roma llega al siglo III, 218 años antes de Cristo. Sí, antes de Cristo. A ver. Debe estar antes de Cristo. Sí, aquí está, antes de Cristo. Vamos a arreglar esto, ¿ya? ¿Me permite? Ahí está. 218 antes de Cristo. Siglo III antes de Cristo. Ya. En el año 711, pobre España, otra invasión. Los árabes, los musulmanes. Hay otro nombre de los árabes musulmanes. Se me fue el nombre. ¡No! Ahora voy a recordar. Los árabes, los musulmanes, tienen otro nombre más, tercer nombre. A ver, ¿alguien me puede ayudar por historia de repente? Ya, seguimos. Perdón. Los árabes, los musulmanes, invaden la península ibérica, invaden España.
Durante 700 años. ¿Tanto? ¿Nosotros cuántos años hemos soportado a los españoles? Desde 1532 hasta 1821, dice que San Martín proclamó la independencia, estamos a propósito de 200 años de la independencia. Otro dice Simón Bolívar, 1824. De 1500 a 1800, casi 300 años, hemos soportado a España. En cambio, los árabes, 700 años tomaron posesión de España. ¿Y ahora qué tienen que hacer los árabes? Perdón, los españoles. Recuperar su territorio. Luchar contra los árabes. Ah, ya me acordé. Contra los moros, contra los musulmanes. Contra los moros. España lucha contra los árabes. Y de ese enfrentamiento, jóvenes, nació el Cantar de Mio Cid. O sea, Mio Cid existió en carne, vida propia. Mio Cid, Rodrigo de Vivar, existió. Vayamos al siglo IX. Puede ser 900 o año 1000. Siglo IX. Puede ser 900. Surge el castellano en un territorio de Alto Ebro. Más o menos está en la parte norte, aquí. A ver, vamos a ver. El territorio de Alto Ebro está por aquí, por donde está el Vasco, encima de Vasco, norte. Vamos al mapa. Aquí está. En el territorio de Alto Ebro, más o menos aquí en norte, ¿ya? Norte de León, sudeste de Cantabria. Significa que el dialecto cantábrico, o sea, lengua de la zona, lengua regional que mencionábamos para las lenguas romances, lengua regional, se fusiona con el latín vulgar, con el sermo vulgaris. ¿Qué significa eso? Que nace el castellano de la fusión de una lengua regional más el latín, o latín más lengua regional. Nació el castellano. Nace el castellano. ¿Y ahora qué va a pasar? Ya nace nuestra lengua. ¿Qué sucede? Hecho importante. Sí, se empiezan a redactar los primeros documentos en castellano. Se empiezan a escribir en castellano. Esos primeros escritos se llamaban glosas. Las glosas eran pequeñas anotaciones en márgenes de los textos que estaban escritos en otra lengua, es decir, en latín. Aquí en la imagen vemos lo que está escrito en otra lengua, podría ser latín, y en el margen derecho están las pequeñas anotaciones. Es como si fuera parafraseo, sumilla, pequeñas anotaciones. Así se iniciaron a escribirse en castellano. Ya nació nuestra lengua. Seguimos. En cambio, las jarchas mozárabes eran canciones de 3 o 4 versos, breves, canciones escritas por poetas musulmanes, por poetas árabes, quienes convivían con los españoles. Y estas jarchas mozárabes se convirtieron en la primera manifestación literaria en España. No confunda con las glosas. Las glosas eran las primeras manifestaciones lingüísticas en España. Primeras manifestaciones lingüísticas. La primera germinación de literatura en España se llaman jarchas, canciones de
3, 4 versos que eran cantadas por las mujeres que se quejaban ante la ausencia de sus esposos. ¿Dónde estaban los esposos? No estaban en la mina, sino en el campo de batalla. ¿Qué estaban haciendo? Luchando contra los moros, contra los musulmanes, contra los árabes. Mozárabe, o sea, en esa lengua árabe que convive con los españoles. Traducción al castellano. Mi corazón se va de mí. Oh Dios, ¿acaso volverá a mí? Tan fuerte mi dolor por el amado, enfermo está. ¿Cuándo sanará? ¿Ve? ¿Se dan cuenta cómo la temática es esa de ausencia del ser amado, del esposo que estaban en el campo, en el campo de batalla? Otro. Mi corazón se va de mí. No, es lo mismo, lo mismo. Lo mismo. Había copiado lo mismo. Ya, vamos a copiar otro ejemplo para ello. ¿Qué sucede en el año 1140? Siglo XII. Mira, el castellano surgió en el siglo IX, ¿eh? Siglo IX. Ahora estamos siglo XII. Y exactamente año 1140. Año 1140. Aparece una obra literaria, El Cantar de Mio Cid, que se convirtió en el primer monumento de letras castellanas. Yo tengo El Cantar de Mio Cid, está en mi biblioteca. O sea, creo que les mostré todavía. Está en 2 lenguas. En el castellano de esa época, Edad Media, y el castellano actual. O sea, en la página, cuando abre el libro, el lado izquierdo está en lengua de Edad Media, castellano de Edad Media, y en el lado derecho está el castellano actual. Por eso dice, el Cid dijo. Cid está con una C con su colita. ¿Ya? Dijo está con X. Y la traducción dice, el Cid dijo. Con J, normal, lo que conocemos. Este libro, Cantar, es anónimo. No se sabe quién habría escrito, pero conocemos la historia. Vamos a hablar de la historia en la semana 8. Les vamos a narrar de qué trata el Cantar de Mio Cid. Es un cantar de gesta, así como el Cantar de Roldán. ¿Recuerdas? Narramos en la semana 4, Cantar de Roldán. Roldán fue general del ejército del rey Carlomagno. Ya el castellano se presta para hacer literatura. O sea, lo mejor que le pasó a nuestra lengua es que se puede escribir literatura. Como en este caso el Cantar de Mio Cid. Cuando dice primer monumento de letras castellanas, significa que la lengua ya se presta para hacer literatura. Seguimos avanzando. Siglo XIII, exactamente año 1260. En ese año, Dante Alighieri estaba naciendo en Italia. El autor de La Divina Comedia. ¿Qué estaba pasando en España? El rey Alfonso X, apodado el Sabio, oficializa el castellano para efectos de enseñanza y administración pública, administración de su reino. A pesar que en España existen la lengua catalana, vasco, gallego, el castellano, dice, gozaba de mayor fluidez en su comunicación. Era rico hablar en castellano, era hermoso hablar en castellano.
motivo por el cual el rey Alfonso X el Sabio oficializa el castellano en su reinado. ¿Qué significa oficializar? Por ejemplo, en el Perú, el castellano es lengua oficial. Que todos, compatriotas en España, todos vamos a hablar en castellano, ¿ya? Vamos a escribir documentos, por favor, vamos a enseñar en castellano. No en catalán, no en gallego ni en vasco. Castellano. ¿Por qué, profesor? Porque era hermoso, rico, dulce hablar en castellano. Gozaba de mayor fluidez en su comunicación. Muy bien. Pasamos. 1492. Una mañana de 12 de octubre. Alguien dijo: tierra, tierra, tierra. A ver, estimados estudiantes, ¿quién fue ese señor en el año 1492? Grita: tierra, tierra, tierra. Muy bien, Alexia. Rodrigo de Triana. No fue Cristóbal Colón quien descubrió América. No, fue Rodrigo de Triana. Alexia, hasta el momento estás bien, ¿ya? Te estoy augurando buenos deseos, éxitos. Vas a ingresar, pero no te confíes, Alexia. No vaya a pasar como el ciclo pasado. No vaya a suceder como el ciclo pasado. Bien. El descubrimiento de América, la llegada de Colón a América, coincide con la publicación de la primera gramática castellana por Elio Antonio de Nebrija. Ese año se publica la primera gramática del castellano. ¿Por qué se le denominó a Cristóbal Colón los créditos? Ah, claro, muy bien, Alexia. Es que este chistoso Colón firma, pues, capitulación de Santa Fe o capitulación de Toledo. ¿Cómo se llama? Usted por historia, ya me olvidé. Firma capitulación de Santa Fe. Muy bien, Matos, gracias. Capitulación de Santa Fe. Donde Colón prepara un documento, le dice: fírmame, rey de España. Cuando yo descubra, seré almirante, rey, alcalde, dueño. ¿Qué más? Se apodera de todo. Se apodera de todo. ¿Y cuánto porcentaje de dinero? Incluso todo eso figura, jóvenes, hay un libro escrito por Cristóbal Colón. Se llama Los Diarios de Colón. Ahí está todo lo que ha observado, sucedido, pasado con los indígenas. Uno de los párrafos que recuerdo, Colón narra: cuando llegué a la isla, se me fue el nombre, no podían comunicarse, pues si los españoles hablaban castellano y los de la isla, ¿qué lengua hablarían? Una lengua nativa. ¿Cómo se van a comunicar? Gestos, sí. Señas, sí. Y se llevan, mire, y dice, por ejemplo, Colón, queda admirado por la vestimenta que tenían los indígenas. Aretes, collares de oro, puro oro. Y se llevan par de indígenas, se lo llevan. ¿Para qué? Para entrevistarlos, para entrevistarles. Eso dice en los diarios de Colón. Bueno, seguimos. Así es, Alexia. Se lleva todos los créditos. ¿Ya? Uno de ellos es reconocerlo como almirante, como alcalde. Hay otros títulos que se les asignan. Eso por historia van a hablar. Bien, continuamos. Ya no sé la gramática. ¿Qué significa gramática? Gramática es saber hablar, saber escribir.
saber hablar, saber escribir bien. O sea, hay normas. Uno no puede escribir como uno quiere, no puede hablar como deseas, sino de acuerdo a la regla. Lamentablemente es así. Tenemos que hablar de acuerdo a la regla. Ya. Siglo XVI, siglo XVII. En años sería todo 1500, todo 1600. España vive la edad de oro. Ojo, 1600. ¿Eso qué significa? Que España ya está en el territorio peruano. Si el virreinato surgió, se formó, creó en el año 1542, y en el año todo 1500, todo 1600, España vive la edad de oro. Por ahí alguien dijo, profesor, edad de oro, significa por la cantidad de oro que se llevaron los españoles del Tahuantinsuyo. Y el estudiante tiene razón, ¿eh? Por ejemplo, en el templo de Coricancha, ¿qué ha pasado? Cuando los españoles llegan a Cusco, los recibe Manco Inca, los españoles ingresan al Coricancha, pared oro, techo oro, piso oro, y alguien ingresa con el resplandor del mineral. Dice, más uno se parece a un difunto. Eso lo dicen los cronistas, uno de ellos Guamán Poma de Ayala. ¿Qué han hecho los españoles con el templo de Corigancha? Lo saquearon, pues. O sea, todo ese oro se lo llevaron a España. Enviaban a sus familiares, parientes, a sus hijos extramatrimoniales. Para ti, dos quintales de oro. Para ti ya una arroba de oro. Para ti ya no importa, medio saco de oro. Mira. Y por eso, profesor, la edad de oro, no, no. Se llama así a los dos siglos, todo 1500, todo 1600, siglo XVI, siglo XVII, al florecimiento de las letras castellanas, es decir, el máximo esplendor de la literatura en España. Nunca antes España tuvo grandes hombres representantes en literatura. Por ejemplo, en poesía, la escuela petrarquista representada por Garcilaso de la Vega, Églogas, la escuela salmantina, Fray Luis de León, vida retirada. Eso es en el Renacimiento. En el Barroco, Luis de Góngora y Ergote, Francisco de Quevedo, el poeta más culto que tuvo España, Luis de Góngora y Ergote. En novela, el novelista mayor, el que escribió la mejor novela en letras castellanas, no fue García Márquez, no fue Vargas Llosa, ni Edwin Ramos, que haya escrito la mejor obra literaria, sino Miguel de Cervantes Saavedra. Miguel de Cervantes Saavedra, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Ese es en el barroco. O los dramaturgos, padres del teatro español, Lope de Vega, Fuenteovejuna, Pedro Calderón de la Barca, La vida es sueño.
Grandes representantes en literatura. Por eso, Edad de Oro. En el siglo XVI, todo 1500, se desarrolló el Renacimiento. En el siglo XVII, todo 1600, se desarrolló el Barroco. Estos dos movimientos literarios van a ser explicados en la semana 8. Muy bien, ya el castellano alcanza su máximo apogeo. Siglo XVIII, todo 1700. Exactamente en el año 1713, nace una institución. Se forma, se crea, se funda la RAE, Real Academia Española. Muy bien, Matius, la RAE. Pero como son siglas, Matius, hay que escribir todo en mayúscula. La RAE tiene por finalidad normar. Así es como si fuera el Congreso que crea leyes. Hay una institución que vela el buen uso de nuestra lengua en el nivel oral como escrito. Y a partir de este año, la RAE ha publicado 23 ediciones del diccionario. O sea, 23 veces. La última edición data del año 2014, diciembre 2014. Se publicó la última edición del diccionario. Año en que se han considerado aproximadamente 1000 palabras. El castellano ha ganado casi en su totalidad. Palabras nuevas. Por ejemplo, una de ellas es la palabra sencillar, la palabra blue jean, hacker, empréstame, huevada. La palabra huevada ha sido utilizada constantemente por Mario Vargas Llosa en su novela La fiesta del chivo. Motivo por el que se ha incluido ya como significado de sin importancia, trivial, baladí. ¿Para qué les dije? Recuerdo una vez en el colegio, cuarto año de secundaria, que la palabra huevada había sido reconocida por la RAE en el diccionario. Significado de sin importancia, trivial, baladí, fútil. O sea, lo que estás haciendo, Daniel, es una huevada. O sea, no tiene importancia. ¿Para qué les dije estos chicos en el receso? Alguien habló. ¿Sabes qué? Esa es una huevada. Y la directora del colegio famosa en Villa El Salvador, el colegio más grande, escuchó. Por favor, Matius y Daniel, los dos a la dirección. Y en la dirección, los estudiantes dicen, directora, según la RAE, la palabra huevada, profesor Ramos, a la dirección. A usted lo contraté para que me enseñe modales, principios, valores en mi institución y no para que esté impartiendo palabras vulgares. Directora, de acuerdo a la RAE, eso es lo que me ha pasado en un colegio. Anécdota. Sí, donde un grupo vende pollos apoyada. Allá. Daniel nos dice que la palabra pollada también ha sido aceptada ya en el diccionario. Ah, muy bien, a la brasa. Pollada. Ya. Más adelante vamos a hablar de extranjerismos, préstamos lingüísticos. Ahí vamos a volver a tocar ello, ¿ya? Seguimos. Y también debo manifestarles, jóvenes, que a partir de este año, 1713, la RAE impone
un nuevo nombre al castellano. ¿Qué nombre? ¿Qué nombre? Español. Español. La lengua que tú y yo hablamos en este momento se llama español. Profesor, ¿y cuál es la diferencia con castellano? Nada, nada. Es lo mismo. Para decir que la lengua que tú y yo hablamos de España, español. Si fuera quechua de España, ¿cómo sería? Quechuañol, algo así. Castellano o español, lo mismo, pero el término oficial es español. Muy bien, seguimos. En la actualidad, el castellano es la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta lengua más hablada en el mundo. ¿Qué creen? ¿Cuál será? El castellano es la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta lengua más hablada de 7.000 lenguas en el mundo. Hay más de 7.000 lenguas en el mundo. ¿Qué opinan? ¿Qué lugar, ranking, estará el castellano en cuanto a número de hablantes? 2, dice Brian. Segundo lugar. En mi libro de gramática que se publicó en el año 2012, sí, 2012. Algunos lo tienen en Se Pregunten, los he visto. Ya se me agotó ese libro. Está tercer lugar. Está tercer lugar. ¿Ya? El castellano está en tercer lugar. Actualmente el castellano ocupa... Muy bien, Marve, muy bien, Brian. Aquí está. No se nota, ¿verdad? A propósito lo he escrito así, pues. En blanco. Vamos a activarlo. Ahí está. Bien. La segunda lengua más hablada en el mundo. Detrás de, jóvenes, detrás de el chino mandarín. Brian, inglés no. Profesor, ¿por qué no? El inglés, ojo, el inglés es la lengua más comercial en el mundo. ¿Por qué? Dice WhatsApp, oh, Gmail, dice Facebook, Twitter, Google, dice Cooking, Sticker. Jóvenes, todo está en inglés, no puede ser. Messenger. Dancing. Diary. Todo está en inglés. El inglés es la lengua más comercial en el mundo. O sea, toda la tecnología está en inglés. En cambio, el chino mandarín tiene número de hablantes. Si nosotros juntamos toda América del Sur más México, no alcanzamos al número de chinos. No alcanzamos. ¿Ya? Por eso es. El tercero sí es inglés. El cuarto es el hindi. El hindi, creo que se habla en India. A lo largo de la historia, el proceso que estamos comentando, todo este proceso desde las lenguas prelatinas, desde la llegada de los romanos siglo III a.C. hasta la actualidad, las tres lenguas que aportaron para la formación del castellano son latín en un 75% de palabras, griego 25%, árabe 5%,
Este 5% equivale a 4.000 palabras, si yo las he contado. ¿Ya? Yo las he contado. El árabe, sobre todo, aporta con palabras como, por ejemplo, palabras relacionadas con oficio, dedicación. Alguacil, albañil, arcipreste, alcaide. Todas esas palabras fueron aportadas por los árabes. Arroba, alhaja, álamo. Todas esas palabras. ¿Sí? Pero eso no significa que amor, agua, es árabe. Ojo, muchos relacionan, por lo que el árabe empieza con A, creen que agua es árabe. No, agua es latín. Viene de aqua. Amor es amori. Amicus, advocatus, filius, digitus, o el latín también termina en curriculum, memorandum, magistrum. El griego aportó con palabras relacionadas con ciencias, disciplinas, como por ejemplo, geo, tierra, psique, mente, psicología, filosofía, filos, antropo, hombre, teo, Dios. En latín, Dios es Deus. Homo. Homo en latín es hombre. En cambio, en griego es igual. Homo. De ahí viene homogéneo. Homólogo. Homófona. Homo, igual. Y así, el castellano crece, aumenta en palabras. Se enriquece. Y posteriormente se habla de préstamos lingüísticos. ¿Cómo es eso de préstamos? Nosotros vamos a prestarnos palabras, por ejemplo, del francés. Se denominan galicismos. Como por ejemplo, coqueta, chaqueta, corsé, chalet, casete, élite, bachiller, billete, carné, corsé, comité. Palabras que provienen del inglés, llamadas americanismos. No, perdón, anglicismos. De ahí viene el país angloamericano, anglicismos. El inglés aportó palabras relacionadas con el deporte, fútbol, básquetbol, voleibol, boxeo, béisbol, tenis, córner, club. La palabra folclore no es quechua. Por ahí alguien dijo, profesor, folclore es quechua. No, folclore es término extranjero, inglés. Sándwich. Mira, cómo las palabras de otra lengua, en este caso del inglés, al someterse, pasar, adaptarse al castellano, se somete la regla general de tildación. Fútbol, la palabra es fútbol, pero también puedo decir fútbol. Las dos formas son correctas, fútbol o fútbol. Pero si es fútbol es grave. Termina en consonante L, lleva tilde. La palabra sándwich es grave, o su variante sándwich.
lleva tilde. Americanismos. Se llaman americanismos, palabras, perdón, lenguas de nuestro continente. Lenguas que se hablaban primero antes de la llegada de los españoles. Se llamaban lenguas aborígenes, lenguas nativas, lenguas originarias o simplemente lenguas prehispánicas. En nuestro continente, antes de la llegada de los españoles, se hablaban quechua, azteca, caribe, guaraní, entre otras lenguas nativas. Por ejemplo, en del quechua, yapa, cóndor, mote, locro, choclo, vicuña, quinoa, charqui. Son palabras, hasta incluso la palabra papa, son del quechua. Alguien me dice, profesor, yo nunca hablo quechua, profesor. A mí me está diciendo que es, no. ¿Cómo influyen para que tú hables estas palabras? Por ejemplo, todos los días hablas papa, todos los días dice yapa. Yapa es quechua. Bien. Lengua azteca, o también se llama nahuatil. Nahuatil. Así. Nahuatil. La lengua de los aztecas. ¿Qué significa yapa? Aumento, pues. ¿Que no habla, Alexia? Hasta la venezolana me dijo yapa. ¿Quieres yapa? A ver, ¿recuerdas, Alexia, al frente de nuestra universidad? ¿Venden desayuno? Y era hermoso, ¿no? Jóvenes, cuando estuvimos en modo presencial, íbamos en receso frente de la universidad de la señora que expende desayuno. Ahí te expende pancito y ponche de habas, quinoa. Se le decía, señora, mi yapa. Bueno. Y la venezolana que también había instalado su puesto de comida rápida, decía, ¿quieres yapa? Y yo le digo, estás hablando quechua. Ya aprendiste a hablar quechua. Sí, justamente yapa es quechua, que significa aumento. Bien, continuamos. Nahuatil, aguacate, palta, cacahuate, maní, creo que es cacahuate, gin, o no, gengisona, no, jengibre, el guión. Camote, tomate, coyote, chocolate, chicote, chicle, chile, chipote, chillón, chompira, chapulín, palabras, mayoría empiezan con che. Me refería a su significado denotativo, pero gracias. Claro, sí, pues significado denotativo es aumento. Denotativo, aumento. ¿Quieres yapa? Es quechua y quieres aumento en castellano. No piense en algo diferente, Alexia. No es diferente. No es jerga, no es burla, no es ironía, no es nada. Solamente es aumento. ¿Quieres aumento? Y en quechua es quieres yapa.
Lengua caribe. Ají, colibrí, tiburón, caimán, maíz, maní, huracán. Palabras del Caribe, de la lengua caribe. Maíz no es quechua. Maíz no es quechua. Papa sí. Papa sí. Guaraní. Aquí hay un dato que resaltar. Los paraguayos, el 95% de los paraguayos son bilingües. Primero hablan su lengua originaria nativa, guaraní, luego aprenden español. En cambio, en Perú, alguien que, pobre que hables quechua, pobre que hables quechua. Terrible, ¿verdad? Terrible. Mandioca, ñandú, tapioca, tapir. Son palabras del guaraní. Qué bueno, qué bueno. Qué buena la política en Paraguay. Cómo valoran su lengua nativa. Guaraní. Ahora en Perú, con la aprobación de algunas normas y también de la educación intercultural bilingüe en aquellas zonas alejadas de nuestro país, y están siendo recorridos por profesores que manejan la lengua nativa y que van a enseñar en la lengua originaria. ¿Ya? Ese es el gran aporte de la educación intercultural bilingüe. Y se está dando importancia, fomento, preservación de las lenguas originarias en el Perú, especialmente el quechua. Tenemos un futuro bonito. Yo estaba preocupado, triste y pensando que el quechua iba a morir. No va a morir el quechua, jóvenes. ¿Ya? Se está rescatando. Bien. ¿Qué más? A ver. Actualmente se habla de extranjerismos. ¿Cómo es eso de extranjerismo, profesor? Como su nombre mismo dice, son palabras de lengua extranjera a las que se conservan su escritura y su pronunciación. Por ejemplo, casting o rating. Color beige. No, beige. Ok. El gran show. Miss, una profesora que tiene 45 años, 3 hijos. Miss. Pide pizza. No, pizza, no. Pizza. Surf. No, surf. Google. No, Google. Más tarde entras a mi Facebook. Facebook. No, Facebook. Y así son palabras de lengua extranjera a las que se conservan su escritura y pronunciación. ¿Qué diferencia hay con un préstamo? Es que el préstamo se adapta. Mira, de acuerdo a la norma llevan tilde. En cambio, un extranjerismo no. Pero, ¿qué hacer frente a esto? ¿Qué hacer frente a esto, jóvenes? Hay una discusión aquí. Muchos afirman que no podemos caer en extranjerismos. No, claro, en extranjerismos. Porque hay palabras equivalentes en nuestro español.
¿Para qué voy a hablar show si hay espectáculo? ¿Para qué voy a hablar miss si hay profesora? ¿Para qué? ¿Sí? Bien. Alexia me dice, profesor, las lenguas amazónicas, perdón, si las lenguas amazónicas, otro mundo, otro grupo de lenguas que también podrían aportar al castellano. Podrían aportar. De repente, por no fomentar difusión, no se conocen las palabras. De repente, la lengua aguajún creo que está siendo estudiada bastante sobre Ashánica. Aguajún. Amazon, suena más elegante. Oh, ¿así? Bien. Es el panorama, evolución del español. Ahora pasamos al uso de las grafías. Al uso de las grafías. Claro, al show. Eso es lo que ha pasado, pues. ¿Por qué Gisela Valcárcel, su programa no se llamó El Gran Espectáculo, sino El Gran Show? O sea, al decir show, como en Perú tenemos la mentalidad, ¿ya? De que todo lo extranjero es lo máximo, lo mejor. Lo peruano, lo andino no sirve. Entonces, cuando digo el gran show, tendrá más rating. Pero si pongo a mi programa el gran espectáculo, no. Eso es lo que sucede. Por eso es que existe la discriminación lingüística. Alguien habla quechua, lo discriminamos, lo miramos mal. En cambio, un extranjero que viene, apenas puede articular el español, lo admiramos. Lo admiramos. Shopping. Claro, también shopping. Bueno, vamos a pasar al uso de las grafías. En uso de grafías, yo no te voy a decir que se escribe con B, con V, antes en las sílabas. Eso ya con la práctica se aprende. Solo que yo quiero incidir aquí. Como la palabra as o anan, as. ¿Cuál es la diferencia entre vaya, vaya, vaya? ¿Cuál es la diferencia? Entre allá y allá. A ver, chiquitos. Haz del verbo haber. Muy bien, verbo haber. Por ejemplo, has llegado temprano a la clase. Has llegado, has jugado, has bailado, has comido, has almorzado, has leído. Has. Haz con Z, verbo hacer. Muy bien, verbo hacer. Por ejemplo, haz tu tarea. Haz tu tarea. Haz es distinguido. Muy bien. El mejor, el campeón. Por ejemplo, Lionel Messi es un as del fútbol. El mejor. Vaya. Para ti no hay diferencia. ¿Por qué, profesor? Porque entre Y y doble L no hay diferencia en el hablante limeño. Vaya es del verbo ir.
por favor, vaya a tu clase. Vaya a tu clase. Y vaya con doble L y V además es el sustantivo. Sustantivo. Carnosidad del fruto. La parte carnosita de uva, tomate se llama baya, con B. También sustantivo. Profesor, este baya cerco límite. Cerco límite. Los atletas saltaron una valla de 2 metros. Saltaron una valla de 2 metros. Esa parte carnosita del tomate, uva se llama baya. La planta también se llama baya, con B. Vaya, ¿estaca? No, no es estaca. Vaya, claro, cuando dice obstáculo, pues estaca, pero vaya es cerco, límite. Haya con H, Y es el verbo haber. Por ejemplo, espero que haya llegado. Espero que haya llegado. Halla con doble L, verbo hallar, verbo encontrar. Por ejemplo, hallar o hallan el valor de X, el valor de la variable. Y haya con Y de ayo, ya que es un subordinado. Claro, claro, sirviente, sirviente. Por ejemplo, esto en Edad Media, el haya era el que cuidaban. Actualmente sería como niñera. Qué error mío. ¿Qué pasó, Daniel? A ver, profesor, también escuché también. ¿Qué es eso? TMB, terabytes, megabytes. Lo usan en forma de expresión como vaya, vaya. Estas son de negar. No, no, no. Esa vaya, vaya es con Y. Daniel, con Y. Y, vaya, vaya. Claro, es que tu lengüita no puede diferenciar, distinguir, Daniel, por eso te confundes, ¿ya? Tu lengüita está atrofiada, no puedes hablar, pronunciar doble L, doble Y, por eso es. No es que sea error, Daniel, eso es natural. Todos los limeños no pueden pronunciar, en cambio nosotros los andinos sí pronunciamos perfectamente. A ver, estimados estudiantes, ¿cómo escribe el traductor? No, el traductor no sabe. No sabe el traductor, jóvenes. No sabe el traductor. Es en vano. Por ejemplo, una palabra, una oración en quechua, ¿no? No lo puede traducir. El quechua es una lengua aglutinante. Con una sola palabra puedes decir una oración. Doble L, lluvia, llave, llama, llavero, pollo, gallina. En cambio, ustedes no pueden. Dicen gallina, pollo. Eso ya expliqué en fonética cuál era la diferencia. Hay un desplazamiento articulatorio de la lengua. A ver esta palabra. Idiosincrasia. Idiosincrasia. Chiquitos, por favor, dígame. ¿S o C? ¿S o C? Idiosincrasia.
Democracia, plutocracia, aristocracia. ¿Sí? Aristocracia. Supone que cracia, gobierno, con C, ¿verdad? Demo, pueblo. Cracia, gobierno, gobierno del pueblo para el pueblo. ¿Sí? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, estimados estudiantes? Idiosincrasia no es con C, es con S. Así. Idiosincrasia es modo de vivir de un pueblo, que incluye fiestas, costumbres, tradiciones. A ver, la palabra escasez. ¿Es o no correcto? Escasez. Escasez. No. No. Viene de la palabra escaso y escasez. Ujú. No, Daniel, no, escasez así. Casi arroyo al perrito. Arroyo. Para usted no hay diferencia. Arroyo con Y es sustantivo. Emposamiento de agua, charco. En cambio, arrollar, del verbo arrollar, vestir, atropellar. Ujú. Atropellar. Rayado, rayado o rayada, con rayado, rayada. Queso rallado, zanahoria rallada. Rayado, rayada, rayado, rayada, es trazar líneas. Por ejemplo, la pared está rayada. Y en doble L es rayos, desmenuzar. Zanahoria rallada. Queso rallado, rayos. Diferente. Exuberante. H sin H. Exuberante. Con H. Con H. No. Exuberante sin H, chiquitos. Exuberante sin H. Exuberante sin H. Garaje. J o G. J o G. Depende. 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 Claro. Claro, Alexia. Garaje con J y garaje con G. Garaje con J es español y garage inglés con G. Garage. Y así podemos poner más ejemplos. Más ejemplos. Bien, estimados estudiantes, rápidamente pasamos a desarrollar las preguntas, ¿ya? Por favor. Primera, elija la opción que presente error en el uso de las grafías. La cima era profunda. Jengibre tiene mucha demanda. En el cruce de dos caminos. Urge una ley del trabajador del agro. Su cónyuge lo discrepó. Claro, y ya te marca, pues, ya te marca.
Me urge conversar contigo, urge, con G. Esta palabra está mal escrita. 2. Identifique un caso de extranjerismo. Hace un momento hemos visto. Profesor, cima con C no es. Muy bien, Daniel. La palabra cima con C es cúspide, pináculo, la punta del cerro. Pero cima con S es antónimo. Es profundidad, todo lo contrario. Con S. Cónyuge, no, cónyuge. Esa es la diferencia. 2. Identifique el caso de extranjerismo. Caso de extranjerismo. A ver, 2C. A ver, 2C. Caimán. Caimán es Caribe. Mote, quechua, tapioca, guaraní, closet es un préstamo lingüístico del inglés. Boutique, no, boutique. Este es un extranjerismo, boutique, que se conserva su escritura y pronunciación. Muy bien. 2. Oración que presenta error en el empleo de grafías. Error de grafías. Convite opíparo, inexorable si no. Vivandera, banal, inseminación huidiza, procacidad ofensiva. ¿Me dice 3A o 3C? Vivandera, banal. Banal significa sin importancia. Banal con B. La C. Banal. Muy bien, Alexia, con B. Significa sin importancia, trivial, fútil, baladí. Baladí. Con B. ¿Qué oración presenta escritura incorrecta? Cayeron los réditos binanuales, estándar social, había hallado el área del hexágono, ojalá satisficieran los resultados, no nos satisfacieron las expectativas. Esto de aquí, satisfacer, más adelante veremos en la semana 11 cómo conjugar los verbos hacer, satisfacer, satisficieran, está bien, no es satisfacieran. No es satisfacieran. Es satisficieran. Satisficiera. Expectativas está bien. Aunque nosotros pronunciamos con S, expectativas, no decimos expectativas, expectativas. Palabras mal escritas, error de grafía. Plácida es con C, de placer. Aunque el nombre también, Plácida. Plácida observó a su hijo desde una hamaca, con H, ¿verdad? Hamaca. Hamaca, ahí está muy bien. Hamaca. Pensó lo que él había heredado de ella, el instinto, y de su difunto padre, el dominio de las armas de fuego, el amor por las balas y... Perdón, estoy hablando leyendo mal. Dominio de las armas, no balas, armas de fuego, el amor por los caballos y la maestranza. Maestranza es con Z. Maestranza es con Z. Prudencia con C. Conveniencia con V. Conveniencia. Plácida no es nombre, sí, nombre. Pero se escribe con C.
voy. Bueno. 5 entonces, ¿sí? 5D. 6. Número de error de grafías. Grafías. ¿Acaso? Dice, no duró mucho tiempo. ¿Acaso un cuarto de hora? ¿Acaso es con ese? Volvió aquella noche, desde entonces a través de los días, tristeza surgía. Surgía con G. ¿Alguna otra vez? ¿Ves con Z, ya? ¿Ves con Z? Furtivo. Furtivo significa oculto. Oculto. Cieno. Cieno. Ujú. Vamos al contexto. Envuelta casi siempre profundamente en cieno y en polvo. Ah, mira, si yo voy corrección, siena con S, siendo, siento, seno, no hay. Es que esta palabra viene de ciénaga, lodo, tierra, ciénaga. Vamos a poner ciénaga. A ver, cieno. Sí, siendo con C. ¿Me reconoció? Pero, cuando pongo cursor derecho no me reconoce. Pareciendo que no había de perderse, se pierde, con ese, pues, pierde. ¿Ve? 2, 4, 6. Muy bien, la E. 7. ¿Cuántos extranjerismos? ¿Cuántos extranjerismos? Uso de Internet. ¿Internet será extranjerismo? 7A, 7B. ¿Será extranjerismo Internet? ¿Qué opinan, jóvenes? ¿Verdadero o falso? Hardware sí, pues extranjerismo. Software, extranjerismo. Ok, extranjerismo. Mail, correo electrónico. WhatsApp, clic, margen de poseer un look. Lock, no, look. ¿Qué están hablando desde el primer round, segundo round? Mejor no hablo, no diré entonces. ¿Qué están hablando? ¿Qué estarán haciendo? Me falta una más. Me falta una más. 3, 6. No puede ser 3, 6. A ver, Internet. Ahí está la duda. Clic. Internet es de intranet, entre redes. Clic. Pero clic no es con C y K. C y K, vamos a ver, C y K, mira. Ah, en informática el clic es una acción de pulsar cualquier botón. Ya, en inglés no es reconocida por la Real Academia. Clic no es reconocida por la Real Academia con CK, sino con C. Clic, 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 clic. Sí. En inglés, clic CK, pero como ya está aquí como ya está aquí, vamos al resultado. Aquí ha considerado clic
como préstamo. Perdón, extranjerismo. Sí, sí. Clic también. Claro. Pero, Alexia, yo estoy aquí, si es con CK, muy bien, CK, extranjerismo, CK. ¿Qué es un extranjerismo? Palabra que se respeta su pronunciación y escritura, pero aquí ha variado, ya está como clic españolizado, entonces no puede ser. Discrepo con la respuesta. Más bien, Internet podría ser hasta incluso extranjerismo, porque no tiene pues, un equivalente en el español, no tiene equivalente español, tal como está, no tiene equivalente. Bueno, considerado clic, discrepo con clic. Siguiente. Palabra y el préstamo lingüístico. Francois, francés, chile azteca, coacamote quechua, overol italiano, boy inglés. Francois, François, no creo, francés. Chile sí es azteca. Chicle, coyote, chicote, chicle. Camote es caribe. No, perdón, camote, tomate, aguacate es azteca. Overol italiano. Overol es inglés. Boy inglés. Mira, boy no es inglés, chicos. Profesor, ¿por qué clic no lo pone en comillas si no es un extranjerismo? Claro, pues. Aquí lo ha puesto entre comillas, no es extranjerismo. Debo sacar las comillas. Porque se usa comillas para escribir una palabra de lengua extranjera o en cursiva. O sea, hay un error de planteamiento ahí. Clic, además, no es extranjerismo. El extranjerismo sería como CK, así como Alexia Barbieri está planteando. C y K, extranjerismo. Porque un extranjerismo se mantiene, se conserva su escritura. Bien, aquí marque la relación correcta entre Chile y Azteca es la respuesta. Pero también boy no es inglés. A ver, boy no es inglés. Pero aquí boy no es un préstamo, es un extranjerismo. Tiene razón. François es un extranjerismo. No es un préstamo. Nos está preguntando por un préstamo. ¿Qué significa préstamo? Que ya se adapta. Sobre el origen del español, ¿es cierto que su único antecedente es latín? No. Latín, griego, árabe. ¿Con seguridad es la segunda lengua más hablada en el mundo? No. Esta cifra todavía no. Algunos dicen tercera, segunda, incluso dicen primera. No es cierta, exacta, ¿ya? Alfonso X, ¿sabes quién lo da? ¿Quién le da el origen? No, él oficializa. El mérito de Elio Antonio Nebrija es la creación de la gramática del idioma. Sí. Algunos dicen no, porque él solamente publicó. Bueno, también no es cierto. El matrimonio de los reyes católicos permite el gran desarrollo. Esto sí, pues. Isabel de Castilla, Fernando de Aragón permite el apogeo de la cultura española. Y el mismo castellano. Identifique el error en las relaciones. Estos son padres de la lingüística moderna: doble articulación, gramática generativa, biplanidad. Saussure no es, perdón, Chomsky aquí no es estructuralismo representante, sino él es de la gramática generativa transformacional, la nueva gramática. El estructuralismo es Saussure. Ese es el error. Dice mayor cantidad de extranjerismos. Emilio no. Click no. Link sí. Aquí un extranjerismo.
Smoking, extranjerismo. Extranjerismo. Champán, extranjerismo. Brindis, no. Full time, full time. Goldman, Goldman. Wi-Fi. No, Wi-Fi. Y Bluetooth, extranjerismo. Se conservan, se mantiene su escritura. Mírame, Bluetooth, Wi-Fi, Wallman. Eso mismo debe pasar con click, con C y K. Disman, ¿dónde está Disman? Muy bien, gracias, Daniel. ¿Qué enunciado está bien escrito? Solvencia, probidad. Probo, ¿sí? Probo. ¿Está bien probo? ¿De probo? ¿De honestidad? Sí. Excelente, cayó, idioma supo decir. Se cayó en todos los idiomas. ¿Se cayó? No. Este cayó es del verbo callar. Doble L. Llegó la candidata del pueblo, que el pueblo necesita. Necesita es primero con C, luego con S. ¿Ve? Lo oneroso, lo costoso. Este es con S. S. Risible. Risible. Solamente con S. Risible. Quedaron estupefactos, anonadados, ensimismados, sin Z, con S, ensimismado. Muy bien, la respuesta es la A. Correcta escritura. Muy bien, Alexia. Tienen los ejercicios de evaluación para que puedan contestar. El viernes o sábado se publican las claves. De la semana 5 ya se les brindó las claves, se les dio, ya se les publicó las claves. Confirmen, por favor, si no, para dictarlas en este momento. Sino para hacerle recordar al secretario de la universidad allá. Muy bien, gracias jóvenes estimados. Voy a ir a tomar desayuno para continuar con el otro grupo. Gracias por escucharme acerca de la evolución del español. Dios mediante, cuídense, nos reencontramos la próxima semana. Cuídense jóvenes. Gracias a ustedes por estar en contacto. Bien. Y se presentan a su simulacro, no se olviden, por favor, no se olviden, ¿ya?